Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el método de eliminación Gauss-Jordan. Este método consiste en encontrar las variables x, y, z de un sistema de 3×3 tomando en cuenta lo siguiente. Paso número 1. Vamos a identificar cuál es nuestra matriz de coeficientes y cuál es nuestra matriz de coeficientes aumentada. También identificando qué es nuestra diagonal. Entonces, paso número 1. Vamos a identificar cuál es nuestra matriz de coeficientes. Vamos a copiar todos los coeficientes que se encuentren a la par de nuestras variables en un mismo espacio. Los colocamos y empezamos. A la par de x hay un 1, luego negativo 1 a la par de y, luego 3. Seguimos con la siguiente ecuación. Hay un 1, 1 y 1. Entonces decimos 1. Nuestra última ecuación, 2, 2 y menos 1. A esta parte que acabamos de hacer aquí se le llama nuestra matriz de coeficientes, nada más. Cuando nosotros hablamos de la matriz de coeficiente aumentada es cuando nosotros ya agregamos los valores que están después del igual de las ecuaciones. Entonces vamos a colocarlos. Decimos 13, 11 y 7. A esta matriz le llamamos matriz de coeficientes aumentadas. Luego debemos identificar quién es nuestra diagonal. Nuestra diagonal es toda esta parte que se encuentra aquí. Lo estamos subrayando dentro de estas líneas color azul. Esta es nuestra diagonal principal de nuestro sistema. Para el paso número 2 debemos convertir nuestra matriz de coeficientes en una matriz identidad. Para recordarnos qué es una matriz identidad es la que está de esta manera, donde su diagonal, todos los números de su diagonal son 1 positivo y todos sus números que están alrededor son 0. Nuestro ejercicio está de esta manera. Identificamos que nuestra diagonal está el 1 positivo, pero este número está negativo 1. Aparte, los números que están alrededor no son 0. Entonces, nuestro trabajo en el paso número 2 será convertir todo eso a una matriz de identidad, que es nuestra matriz de coeficientes. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar filas y columnas. Entonces, notemos que aquí tenemos columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Luego, fila 1, fila 2, fila 3. Ahora vamos a etiquetar nuestras filas y nuestras columnas. Esta sería fila 1, fila 2 y fila 3. Luego tenemos columna 1, columna 2 y columna 3 y 4. Lo primero que vamos a operar es la columna 1. En la columna 1 identificamos que el primer valor es 1, igual que la matriz de identidad, entonces no debemos realizar ningún cambio. Ahora vamos a la fila número 2. Ahí hay un valor de número 1 y ese número 1, según nuestra matriz de identidad, debe quedar en valor 0. Lo mismo en la fila número 3, el valor que está aquí debería de ser el valor 0. Entonces lo que vamos a operar es estas dos partes de aquí. Para ello lo vamos a escribir como si fuera una fórmula y lo vamos a escribir tal y como yo lo escribo acá en nuestras calculadoras. Voy a decir el valor que se encuentra en fila 2, le voy a restar el valor que se encuentra en fila 1. Porque si ustedes restan 1 menos 1, les va a quedar ese 0 que necesitan. Luego, para la fila 3, necesito lo siguiente. A la fila 3 le voy a restar el valor que está en la fila 1, pero antes de restarle le voy a multiplicar un 2. ¿Por qué? Porque ocupo que sea 2 menos 2 la resta. Y si ustedes no le ponen este 2, les va a quedar 2 menos 1. 2 menos 1 le va a quedar un 1. Y no puede quedar así, tiene que quedar un 2 multiplicado antes al valor que está aquí en el 1, porque si yo multiplico 2 por 1 me queda 2 y al restarlo con 2 me va a quedar 0. Entonces en las calculadoras vamos a colocar lo siguiente. Por ejemplo, el primero voy a restar
fila 2, que es 1, el valor de 1, menos fila 1, que fila 1 es 1. Y eso si lo ponen en la calculadora les va a quedar el valor 0. 1 menos 1 es 0. Vamos con el siguiente. 1 menos, pongo en paréntesis el valor de arriba, que me queda negativo 1. Esto en la calculadora, si lo hago así todo en calculadora, me va a quedar positivo 2. Vamos con el siguiente. 1 menos el número de arriba, 3. Eso al resolverlo me queda negativo 2. Y por último, 11 menos 13. Eso me queda igual negativo 2. Y estos 4 nuevos valores acaban de modificar la fila número 2. Entonces lo vamos a colocar aquí. La fila 1 no recibió ningún cambio, entonces la copiamos tal y como está. Copiarlo tal y como está. Y en la fila 2, ya que aplicamos esta fórmula para sacar estos números, vamos a colocar exactamente todos estos números. Me quedó 0, luego me quedó un 2 positivo, luego me quedó un negativo 2 y luego un negativo 2. Ya tenemos fila 2. Ahora vamos a resolver fila número 3. Para la fila número 3, ¿cómo lo vamos a colocar en nuestras calculadoras? De la siguiente manera. Fila número 3. Aquí está fila número 3. Coloco el 2 que está en fila número 3 menos, según esta fórmula menos. Luego voy a agregar este 2 y en paréntesis voy a colocar el valor que está en la fila 1, que es 1. Y yo digo 2, si ustedes resuelven todo esto, les va a quedar el valor 0. Vamos con el siguiente. Miren, fila 3, que es 2. Luego menos, coloco el 2 de la fórmula, abro paréntesis y coloco el valor de la fila 1, que en este caso sería negativo 1. Al resolverlo, todo me queda 4 positivo. Siguiente, menos 1, menos de la fórmula, coloco el 2 y en paréntesis coloco el valor que está en fila 1. Eso es 3. Al realizarlo todo esto, me quedaría negativo 7. Y por último, el valor de 7 menos, coloco el 2 de fórmula, y el número de fila 1 que sería 13. Al resolver esto me quedaría negativo 19. Ponemos negativo 19. Ahora vamos a colocar todos nuestros números en nuestra nueva fila, la fila número 3. Entonces colocamos 0, 4, menos 7 y negativo 19. Y esta sería nuestra nueva matriz, logrando que nuestros dos números, el 1 y el 2, se convirtieron en 0 para esta primera parte. Ahora, para la siguiente parte, vamos a hacer 0 el valor que está aquí en la fila número 3. Este 4, según nuestra matriz de identidad, debería estar en valor número 0. Entonces voy a utilizar la siguiente parte. La fila número 3, F3, menos 2 veces la fila 2. Dado que al multiplicarlo por 2 me va a quedar 4 y esa resta me va a quedar en valor 0. Entonces, obviamente la fila 1 y la fila 2 no van a tener modificaciones. Entonces las vamos a copiar tal y como están, ya que no vamos a modificar nada de ellas. 0, 2, menos 2 y negativo 2. Para la fila número 3 vamos a utilizar la operación. En la calculadora colocamos de la siguiente manera. Fila 3 en este caso es 0,
menos, menos de la fórmula 2, abro paréntesis, lo que está en la fila número 2, que en este caso la fila número 2 es 0. Al resolver esto me va a quedar 0. Vamos con el siguiente. 4 menos 2, abro paréntesis, el valor que está en la fila 2, que en este caso es 2. Al resolver esto me va a quedar 0. Por último, menos 7 menos 2, abro paréntesis y coloco el valor exactamente que está aquí, que quedaría menos 2. Entonces al operar esto me quedaría menos 3. De último, resolvemos negativo 19 menos el valor 2 y exactamente lo que está aquí, que es negativo 2. Esto me queda negativo 15. Y colocamos esos valores en nuestra nueva fila 3. Colocamos 0, 0, negativo 3 y negativo 15. Y hemos logrado convertir el valor 4 en 0. Ahora vamos a convertir el valor 3 y negativo 2 en los valores ceros de la matriz identidad. Para ello notemos que en la fila 1 tengo el valor 3 y en la fila 3 tengo el valor de negativo 3. Si yo sumo esos dos números, automáticamente se me va a convertir en 0. Entonces la fórmula sería F1 más F3. Ahora, para convertir en 0 el valor que está aquí, que es en la fila 2, notemos que es un poco más complicado, dado que los números no se parecen, no puedo hacer una resta, no puedo hacer una multiplicación, no es un número doble, ni multiplicar por 1. Lo que hago es lo siguiente, siempre voy a restar las dos filas, fila 2 menos fila 3, y a los números los voy a invertir, es decir, el valor 2 que está en la fila 2 se lo voy a colocar en la fila 3. Y al valor 3 que está en la fila 3 se lo voy a colocar al inicio, al valor de la fila 2. Entonces vamos a comprobar cómo salen los números ahí. Entonces fila 1 más fila 3. Entonces 1 más el valor de la fila 3, 0, igual a 1. Luego menos 1 más el valor 0, eso es igual a menos 1. Luego 3 más menos 3, eso es igual a 0. Y de último 13 más negativo 15. Es una calculadora. Me quedaría negativo 2. Entonces ahora la fila 1 la modificamos. Ya tenemos una nueva fila 1 que sería 1 menos 1, 0 y negativo 2. Ahora para la fila 2, vamos a modificar la fila 2, ¿sí? Entonces quedaría de la siguiente manera. Coloco 3, abro paréntesis, el valor que está en fila 2, en este caso es 0, menos 2 de la fórmula, el valor que está en fila 3, 0. Igual 0. Siguiente. 3
por el valor que está en la fila 2, que en este caso es 2, menos 2, el valor que está en la fila 3, que es 0. Esto me va a quedar 6. Siguiente, 3, el valor que está en la fila 2, que es negativo 2, menos 2, el valor que está en la fila 3, que en este caso es negativo 3, y esto me va a quedar exactamente 0. Con el último, 3, el valor que está en la fila 2, menos 2, menos el valor 2, exactamente el valor que está en la fila 3, que es negativo 15. Esto sale 24. Ahora vamos a colocar todo lo que está en nuestra fila 2. 0, 6, 0, 24. Y la fila 3, como no modificamos nada, solo la copiamos. Y quedaría nuestra nueva matriz. Ahora vamos a modificar el valor de negativo 1 para convertirlo en el valor 0. Para ello notemos que podemos utilizar la fila 2 para ayudarnos. Si multiplicamos por 6 la fila 1 y la sumamos con la fila 2, eso se me va a convertir a 0. Entonces la fórmula quedaría 6, la multiplico la fila 1 más la fila 2. Aquí solo voy a modificar la fila 1, la fila 2 y la fila 3 se mantienen igual. Entonces hacemos en calculadora el procedimiento y decimos 6 multiplicado por la fila 1, que fila 1 sería en este caso el valor 1, más el valor que está en la fila 2, que es 0. Eso es igual a 6. Vamos con el siguiente valor. 6 multiplicado por negativo 1 en este caso, más 6. Eso me da 0, que es el valor que ocupaba ahí. Continuamos. 6 multiplico por 0 más el valor de la fila 2, que es 0. Eso es igual a 0. Por último, 6 lo vamos a multiplicar por negativo 2 más el valor de la fila 2, que en este caso es 24. Y esto me queda 12. Entonces al escribir nuestra nueva matriz, solo va a modificar los números de la fila 1, que quedarían 6, 0, 0, 12. Y los otros números los vamos a copiar tal y como están. Y me quedaría la siguiente matriz. De último, solo nos queda ver que nuestros números de la diagonal sean en valor de 1. Notemos que ya nuestra matriz ya tiene todos los valores ceros. Solo nos hace falta los valores de la diagonal convertirlos a 1. Eso es un poco más fácil porque solo tendríamos que dividir entre su recíproco. En este caso voy a dividir la fila 1, la voy a dividir entre 6. La fila 2 la voy a dividir entre 6, entre este valor que ocupo que se haga 1. Y la fila 3 lo voy a dividir entre negativo 3, que ocupo que esto se haga 1. Entonces lo vamos a hacer de un solo. Y decimos lo siguiente: 6
dividido entre 6, eso es 1. 0 entre 6, eso es 0. 0 entre 6, eso es 0. Y 12 entre 6 es 2. Vamos con la siguiente fila, la fila número 2, que también la voy a dividir entre 6. Entonces me queda 0 entre 6, 0. 6 entre 6, 1. 0 entre 6, 0. 24 entre 6, 4. Por último, la fila número 3 la voy a dividir entre negativo 3. 0 entre negativo 3, 0. 0 entre negativo 3, 0. Negativo 3 entre negativo 3, eso es igual a 1 positivo. Y negativo 15 entre negativo 3, eso es 5 positivo. Hemos concluido de resolver nuestro sistema algebraico de 3×3, donde estos números 1 indican nuestras soluciones. Este es X, este es el valor de Y y este es el valor de Z. Entonces, ¿cómo vamos a dar nuestra solución final? La solución a nuestro sistema es para X es 2, para Y es 4 y para Z es 5. Y hemos resuelto este sistema mediante eliminación de Gauss-Jordan.